Bueno, si llegaste a este video por la razón que sea, estás en el mundo del trading, véaselo hasta el final. ¿Por qué? Porque puede ser que acá esté la clave por la cual aún no eres rentable en el trading. Entonces, vamos a hablar de dos conceptos que cuando los juntas forman lo que para mí es uno de los pilares de la rentabilidad. Entonces, primero, riesgo-beneficio. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos queriendo decir cuando hablamos de riesgo-beneficio? Cuando hablamos de riesgo-beneficio, hablamos de qué estamos arriesgando por lo que vamos a ganar. Como su nombre lo dice, lo que estamos arriesgando por nuestro beneficio. Entonces, si te hablan de un riesgo-beneficio 1-2, quiere decir que por uno que arriesgas, estás ganando 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vemos reflejado? Con las posiciones en largo o en corto, usamos lo que es este tipo de herramienta. Por ejemplo, aquí estamos arriesgando, digamos, aquí dice que 1.09 de riesgo-beneficio, quiere decir que estoy arriesgando 1 para ir por 1.09, pero si lo subo más, quiere decir que estoy riesgo-beneficio, estoy arriesgando 1 para ir por 2, ¿cierto? Entonces, esto vendría siendo lo que es riesgo-beneficio. Cuando hablamos de porcentaje de asertividad, estamos queriendo decir, estamos hablando de la cantidad de veces en las cuales tenemos razón a la hora de tomar una entrada. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Yo meto 5, 6, 7, 8, 9, 10 operaciones al mes, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de porcentaje de asertividad, estamos hablando de cuántas de esas 10 operaciones ganamos. Entonces, si acertamos 2 operaciones de esas 10, estamos hablando de que estamos un 20% de asertividad, ¿cierto? Entonces, por eso vendría siendo lo que es el porcentaje de asertividad. Entonces, cuando hablamos de que entre las dos, al sumarlas, encontramos un equilibrio matemático, ¿de qué estamos hablando? Ejemplo, digamos que yo de 100 operaciones gano al 1-1, o sea, arriesgo 1 para ganar 1, gano el 80% de las veces, ¿cierto? Entonces, un 1-1 a un 80% de las veces quiere decir que si en el mes o en el año, no sé, tomé 100 operaciones, realmente son muchas, son 100 operaciones, quiere decir que yo tuve un 80% de beneficio a la hora de ganar, ¿cierto? Menos un 20% que fue lo negativo. Entonces estamos hablando de que tuve un 60% hablando de que arriesgáramos un 1% por operación, ¿cierto? Entonces, en este mismo ejercicio, digamos que cambiemos el riesgo-beneficio por un riesgo-beneficio más alto, ¿cierto? Entonces, digamos que tengo un riesgo-beneficio, voy a utilizar el riesgo-beneficio en compra siempre como para no enredarme mucho. Démoslo en 1-2, ¿cierto? Quiere decir que por uno que estoy arriesgando estoy ganando 2, pero en este caso bajó el porcentaje de asertividad. Digamos que estuvo en un 50%, quiere decir que gané la mitad de las veces. Tuve un 50% de asertividad, pero gané el doble, quiere decir que de esas 100 operaciones perdí 50, ¿cierto? Pero las otras 50 gané el doble. ¿Qué quiere decir? Que a ese doble vendría siendo un 100% menos el 50% que perdí, vendría siendo un 50%. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tenido un 50% de asertividad en el 1-1? En este caso, entonces en ese caso hubiese ganado el 50%, o sea, 50%, ¿cierto? Pero como perdí la otra mitad, o sea, un 50%, nos hubiese quedado un total de 0% de rentabilidad. O sea que no hubo un equilibrio matemático a nuestro favor. Por eso, a menor riesgo-beneficio,
mayor porcentaje de asertividad. Pero entonces hagamos un ejemplo distinto, ¿cierto? Un ejemplo donde tengamos un riesgo-beneficio mucho más alto, pongámoslo en 1.5. Es un riesgo-beneficio bastante alto. Realmente no es fácil construir una estrategia con riesgo-beneficio del 1.5. O sea, se puede, pero no es fácil, ¿cierto? Y digamos que tuve un porcentaje de asertividad del 30%. O sea, un porcentaje de asertividad, o sea, muy bueno. Realmente es un porcentaje de asertividad muy bueno para este riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir? 1.5 por 30%, o sea que de 100 operaciones, 30 las gané 5 veces lo que arriesgué. O sea, ¿qué quiere decir? 5 por 30 igual 150. O sea, en las operaciones que gané hice un 150%, un 150%. Pero a esto hay que restarle las 70 que perdí. ¿Eso qué quiere decir? Que con esta asertividad de un 30% y un riesgo-beneficio del 1.5, yo tuve un 80% de beneficio. Entonces hay un equilibrio matemático que está a mi favor. Ahora, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, cuando son riesgo-beneficios tan altos, en comparativa con riesgo-beneficios de pronto más cortos, yo prefiero tener más asertividad que tener más riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque en mi caso personal hay que priorizar lo que es tu estabilidad mental, tu estabilidad emocional. Para mí, tener rachas de 5, 6 operaciones de pronto consecutivas perdedoras me afecta, empieza a afectar las decisiones que tomo. Entonces tienes que jugar con eso. Si tienes muy buen riesgo-beneficio, saber si puedes aguantar de pronto rachas muy largas de pérdidas, porque que tomar riesgo-beneficios tan largos te pueden jugar en contra. Entonces, si hubiese sido este mismo caso, pero en un 1-2, quiere decir que por uno que arriesgaba ganaba 2, ¿cierto? Y también tenía un 30% de asertividad. O sea, 30%. ¿Qué quiere decir esto? Saquemos la calculadora. El 30% de las operaciones gané el doble. ¿Qué quiere decir? O sea, 30 por 2. Un 60% de beneficio, ¿cierto? Menos el 70% de las otras operaciones que fueron perdedoras. ¿Qué quiere decir esto? Que este mes salí, o este año, con ese porcentaje de asertividad al riesgo-beneficio que yo manejo, salí negativo menos un 10%. Entonces, por eso es importante tener claro eso a la hora de construir tu estrategia, a la hora de definir qué tipo de trader quieres ser, de conocerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque saber si, bueno, yo puedo aguantar una operación de, por ejemplo, un 1-2, es relativamente sencillo, ese es más o menos el estándar, un 1-3, 1-4, según la estrategia, según el tipo operativa que quieras manejar, y tener un equilibrio en cuanto a eso, que al final del mes este es el número que importa, qué tan rentable eres. Si generas una rentabilidad con una asertividad del 30% o una del 50%. Mi caso personal, vamos a hablar de mi caso personal. Yo tengo dos pares que manejo. Uno es el dólar yen y el otro es el oro. En el dólar yen yo manejo un riesgo-beneficio. Siempre voy al 2.5 fijo voy al 2.5, y en el oro siempre el 1.3. En el caso del dólar yen tengo una asertividad del 55%, y esos números no los saco yo de porque me los imagino, son años de backtesting, de prueba y error, de conocer el par. Entonces tengo un dólar yen 55%. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago las cuentas, yo en el dólar yen estoy ganando,
hacemos calculadora, por cada 100 operaciones, realmente son alrededor de 2 operaciones a la semana que me da este par con la operativa que yo manejo. Entonces, si yo hago las cuentas, 2.5 por 55 es igual 137 por 100, si estuviéramos arriesgando el 1%, menos el otro 45, menos el 45% de las pérdidas. Eso nos daría un total de alrededor del 92% por cada 100 operaciones. Esos son números bastante buenos, números que son a final de año, son bastante buenos. Pero ¿qué pasa? Esos valores disminuyen cuando tú no cumples con tu plan, cuando no respetas la estrategia que manejas, cuando entras porque simplemente tienes esa corazonada. No, para eso tienes que construir una estrategia sólida que se adapte tanto a tu personalidad como a tu mentalidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo aguantar una operación en días y así como buscar un riesgo-beneficio, un 1.5, 1.10. A este par se me da fácil las entradas del 2.5, ya de entrada al 1.3 me merma la asertividad. Ya, sí pueden llegar a darme riesgo-beneficios mucho más altos, pero me resta bastante lo que es la asertividad, ¿cierto? En el oro, por ejemplo, en el oro está alrededor del 48-47% de asertividad, pero está en un 1.3. Pues vamos a hacer el mismo ejercicio. Estamos hablando de un 47% de asertividad. Entonces, ¿qué dice la calculadora? 47 por 3 igual 141. 141% en las operaciones positivas. Las negativas serían menos el 53%. Eso me quiere decir que me está dando un 88% más o menos cada 100 operaciones. ¿Cuánto me pueden tardar en dar esas 100 operaciones? Hagan la cuenta. Estamos hablando de alrededor 2-3 operaciones a la semana. Entonces digamos que eso puede ser, no sé, al año, a los 10 meses más o menos, dependiendo. Hay meses más buenos que otros. Es importante conocer tanto tu par como tu porcentaje de asertividad, porque si conoces tu par, conoces más o menos cuánto es el riesgo-beneficio promedio que le puedes sacar. Esto puede variar mucho. ¿Por qué? Porque ya depende de qué tipo de trader eres, si sacas parciales, si proteges en break-even. Yo, por ejemplo, cuando tomo una operación o es TP o es stop loss, con eso tengo números bastante claros a la hora de operar. Entonces, para mí esto es uno de los pilares fundamentales a la hora de hacer trading. Yo conozco muchas personas que operan al 1.5 o al 1.2 o al 1.1, pero tienen una asertividad muy alta del 60, 70, 80%. Entonces tienen un equilibrio matemático. Eso es la invitación a que conozcan su par, conozcan su metodología, conozcan cuál es su porcentaje. Hagan mucho backtesting, porque el backtesting no es negociable, hay que hacerlo para conocerlo. El backtesting te da claridad mental, te da tranquilidad, porque si tú haces backtesting sabes qué va a pasar en la mayoría de los casos cuando abres una operación. Entonces es importante, ¿cierto? Y entonces eso sería todo por el tema de digámoslo, equilibrio matemático, ¿cierto? Lo que yo llamo equilibrio matemático. Ahí nos estamos viendo, pues.